Salmo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Gracias, Padre, te damos porque nos permites disponernos a meditar ahora en tu palabra y queremos rogarte que traiga bendición a nuestra vida y gloria al nombre de Cristo nuestro Salvador. En su nombre te lo rogamos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. No es necesario, hermanos, esforzarnos mucho para demostrar que uno de los grandes enigmas de la existencia humana es el problema del sufrimiento. Como respuesta a este enigma, los griegos propusieron el mito de Pandora. Según este mito, el dolor, la pobreza, la vejez, las enfermedades y todos los males imaginables salieron de una ánfora que los dioses dieron a la primera mujer para castigar a los hombres. Desde entonces, abrir la caja de Pandora significa que hay actos y decisiones que pueden traer consecuencias indeseables. Aunque los mitos proponen explicaciones no racionales de la realidad, resultan fascinantes por su capacidad para cifrar las más diversas vivencias humanas. Si la caja de Pandora es un símbolo de lo intocable, podemos decir que en la vida del pueblo de Dios existen también cajas de Pandora, es decir, conductas y decisiones morales de las que debemos abstenernos. Una de ellas es dar lugar a la lengua mala o al habla destructiva. Este es el tema del salmo que nos ocupa, del Salmo 12. En este canto David clamaba por la intervención divina ante un crimen atroz, ante una brutal masacre que coronó una espiral de murmuraciones e intrigas en su contra. La lengua sirvió de llave para abrir una caja de la que salió toda una legión de males que llevaron a David a hacer un sombrío diagnóstico de la condición humana y también a suplicar por la intervención divina. ¿De qué males hablaba? ¿Qué síntomas avalan su diagnóstico? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro texto, debemos decir una vez más que cuando leemos el libro de los Salmos, de pronto nos topamos con elementos, con vocabulario y con figuras recurrentes. Un tema que vemos una y otra vez es el tema de los enemigos, razón por la cual podríamos preguntarnos si David no era presa de un espíritu de paranoia, de un delirio de persecución. Hay personas que dicen, yo no tengo enemigos y nunca he tenido problemas en la vida, pero cuando valoramos detenidamente nos damos cuenta que esa persona no es que no tenga enemigos, es que no tiene convicciones o no tiene compromisos con lo que dice que cree. Cuando alguien se compromete con una postura en cualquier terreno, va a encontrar oposición y va a encontrar situaciones en las cuales va a conocer la enemistad y los conflictos interpersonales. Este es un salmo interesante porque levanta el clamor del salmista y nos habla de una realidad que vivió David ante una espiral de violencia que terminó en una masacre inimaginable. David, hermanos, hace un diagnóstico sombrío de la condición humana y tiene fundamentos para hacerlo, y es la razón por la cual clama por la intervención divina. La primera razón por la que habla así es porque habla de la desaparición de la piedad. Se cree, hermanos, que el motivo de este salmo fue la masacre de los sacerdotes de Nob, ordenada por el rey Saúl y ejecutada por Doeg edomita, según nos enseña el primer libro de Samuel, capítulo 22. Si bien no existe consenso entre los intérpretes de este salmo sobre el asunto, solo un evento de esta naturaleza pudo inspirar el clamor de David. Pero a la luz de sus palabras, el interés de David no giraba en torno a la masacre, sino en torno a los motivos de esta tragedia.
Le preocupaban más las causas que los efectos. La masacre fue la culminación de una espiral de intrigas y de calumnias, por la que en este salmo se hace un claro contraste entre la palabra fraudulenta y la palabra de buena ley, como dice el versículo número 6. Esto nos recuerda lo que hemos dicho en otras ocasiones, que en el libro de los Salmos se abordan las más diversas situaciones humanas y entre ellas los conflictos interpersonales. Los conflictos interpersonales son una realidad universal. Carlos Spurgeon decía que conocía a fulanos de los cuales estaba seguro que si los dejaran ir al cielo harían que los ángeles se pelearan. Pero los conflictos no son una realidad exclusiva de las personas rencillosas o conflictivas. Los justos también son atormentados por esta realidad. Claro, nunca faltará quien se considere en una categoría diferente de seres humanos porque dicen carecer de conflictos o de enemistades, dicen que nunca han tenido problemas con nadie. En los hechos muchas veces de lo que carecen realmente es de convicciones o de compromiso con sus convicciones. A ninguno de los hombres, de los mejores hombres de Dios, les faltaron rivalidades y antagonismos. ¿Quién de los santos estuvo en este mundo sin cruz?, decía Tomás Kempis. A nuestro Señor Jesucristo no estuvo ni una sola hora sin dolor de pasión mientras vivió en este mundo. Hace unas décadas, Francis Schaeffer, un autor reformado, decía que uno de los valores empobrecidos que caracterizaría a las siguientes generaciones sería una obsesiva búsqueda de paz personal. Paz personal significa, en otras palabras, quiero que me dejen solo. No me interesa lo que pase al hombre al otro lado de la calle o al otro lado del mundo. No quiero que mi estilo de vida sea perturbado, sin importar lo que esto signifique incluso para mis propios hijos y para mis nietos. Estas palabras pueden sonar razonables e incluso encomiables, pero cifran mera indiferencia activa, un enorme egoísmo coronado con la aureola del pacifismo. Sintomáticamente, a lo largo del Salterio, corre una línea divisoria que separa a dos clases de personas, los justos y los impíos. Esta es una distinción omnipresente, pues no pasa una sola página del libro de los Salmos sin que aparezca este contraste. Lo vemos desde el primer Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sin embargo, el Salmo 12 pinta un cuadro aún más aterrador, aquello que el salmista describe como el fin de los piadosos o la extinción de los fieles en el mundo. ¿De qué hablaba concretamente? Matthew Henry, un comentarista puritano que vivió hace 300 años, responde esta pregunta de manera simple. Vemos aquí qué es lo que hace que los tiempos sean malos. La gente dice que es la escasez del dinero, el fracaso de la economía o los estragos de la guerra. Pero la Escritura atribuye la maldad de los tiempos a otros motivos. Pablo dice, en aquellos días vendrán tiempos difíciles. ¿Vendrán acaso por la falta de dinero, por la quiebra de los negocios o por la devastación de la guerra? No, sino que vendrán por el crecimiento de la maldad en grados antes desconocidos. ¿Quién hubiera imaginado hace 20 años, 30 años, que viviríamos en un país que se convertiría en una inmensa fosa clandestina? Lugares donde se pueden sacar 300, 400 cráneos, restos de seres humanos que quedaron allí. ¿En qué país estamos viviendo? Algo que nunca hubiéramos imaginado y que es descrito como el fin o la extinción de la piedad. En nuestro salmo, la evidencia más tangible de la decadencia moral es la extinción de la piedad y el fin de la lealtad manifestados en la hipocresía. La maledicencia y la adulación enrarecían la atmósfera de esos días. Cuando el rey Saúl buscó un músico que tocara el arpa para aliviarlo de sus tormentos, entre paréntesis, no es el tema, pero para los comentaristas bíblicos judíos, un espíritu malo de parte del Señor significa un problema psiquiátrico. Para los intérpretes cristianos significa un problema con malos espíritus.
Sea como sea, Saúl era atormentado debido a haberse alejado de Dios. Bueno, cuando Saúl buscaba un músico que tocara el arpa para aliviarlo de sus tormentos, David fue recomendado a Saúl con las siguientes palabras: yo he visto un joven hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso hombre de guerra, prudente en palabras, hermoso, y el Señor está con él. Cuando Saúl sintió que realmente lo que le atormentaba era la existencia de David, pidió con la promesa implícita de poder y de riqueza ayuda a sus hombres para encontrarlo. Y entonces escuchó una respuesta similar a la anterior: yo he visto al hijo de Isaí que vino a Nob, Abimelech, quien consultó al Señor por él y le dio provisiones. No era una mera casualidad que se usaran casi las mismas expresiones. A decir de la tradición judía, ambas respuestas venían de la misma persona, venían de Doeg Edomita. Edomita puede significar un hombre de Edom, pero en la tradición judía se dice que se le llamaba Ha-Adomí porque su rostro estaba encendido por la envidia de David o por haberse bañado en la sangre de los sacerdotes de Nob. Esto nos lleva a la segunda idea del pasaje. David clama por la intervención divina debido a la opresión del semejante. Hay en inglés, hermanos, un canto, salud, que enseñan a los niños, que en español la traducción del título sería palos y piedras. Y dice el estribillo más o menos: palos y piedras romperán mis huesos, pero las palabras nunca me dañarán. Es una rima con la que se enseña a los niños de habla inglesa a encarar la intimidación verbal que se vive en los patios de las escuelas. Sería más o menos el equivalente a nuestro no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, que básicamente los niños con eso están diciendo: no me importa lo que me estés diciendo. Bueno, hermanos, entendemos la razón de esos cantos, pero respecto a que las palabras no dañan, no hay nada más inexacto que eso. Las palabras no solo dañan, hieren, pueden incluso matar. Hasta aquí David hablaba de la motivación de la palabra engañosa, la envidia, los celos y sobre todo la codicia. Por cierto, la palabra hebrea chismoso, rajil, es la misma que se usa para mercader, como un merolico inspirado que cacarea la excelencia de sus mercaderías y las vende por ganancias. El chismoso obtiene ganancias de su oferta, que no necesariamente tienen que ser materiales. Puede ser aceptación, puede ser autoafirmación, puede ser la integración a un grupo, etc. Ahora David habla aquí de los efectos de la palabra perniciosa, y son la opresión, el gemido y el suspiro del perseguido. Por opresión, hermanos, se entiende el efecto de la mala lengua cuando alcanza el blanco, provocando dolor, angustia y clamor en la víctima. Es la razón por la cual cuando David huía del rey Saúl, decía: me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz, sus dientes son lanzas y flechas y su lengua espada afilada. La Biblia habla mucho sobre la lengua y su uso. De hecho, es uno de los grandes temas de la literatura sapiencial, de los libros de sabiduría de la Biblia. La lengua es personificada como autora de grandes males. Entre sus pecados se encuentran el falso testimonio, Salmo 120, la soberbia y la arrogancia, Salmo 12, la mentira y el engaño, Miqueas 6. La lengua es descrita como un arma terrible, como un látigo en el libro de Job, capítulo 5, como una espada en el Salmo 57, como arcos y flechas en Jeremías 9. Salomón incluso nos dice en Proverbios 18 que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. En otras palabras, la lengua puede aniquilar a los hombres, como dice también el Salmo 64. Razón por la cual la ley de Moisés estableció una serie de preceptos para normar el uso de la lengua. De estos textos y de otros, los sabios de Israel derivaron el precepto llamado Lashon Hara, que significa la lengua mala. Y Lashon Hara es descrito como cualquier discurso, frase o alocución en contra de cualquier individuo, cualquier cosa dicha o escrita que puede causar daño físico, económico o emocional contra una persona
o le produzca temor o angustia, independientemente de si es cierto o no. Estaban en lo cierto los rabinos cuando decían que la lengua es un instrumento tan poderoso que para evitar su mal uso debe ocultarse de la vista detrás de dos muros que la contengan, la boca y los dientes. Por otra parte, es claro también que Dios nos dio dos oídos y una sola boca para que escuchemos más de lo que hablamos. Al menos esto nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sin embargo, estrictamente hablando, ni siquiera es necesario tener mala intención para oprimir con nuestras palabras. Cuando hablamos sin sabiduría, podemos producir efectos similares. Recuerdo un joven soltero, ya está casado ahora, quien se acercaba a los 40 y alguien le dijo: ¿no te molesta estar soltero a tu edad? Y él le respondió: no, eso no me molesta. Lo que me molesta es tu pregunta. Las damas, especialmente las que han tenido una soltería larga, suelen ser acosadas con eso. ¿Cuándo? ¿Y a qué horas? Bueno, ya no me mantengas, o sea, ya, ¿por qué tanta preocupación? Hermanos, llega a ser un agobio, llega a ser una carga. Podemos, hermanos, con la mejor de las intenciones, convertirnos, como dijo Job, en consoladores molestos. Pues el afligido ya carga con sus problemas, ahora tiene que tragarse las perlas de nuestra sabiduría. No salvamos el honor de Dios afligiendo al afligido. Cuando mi esposa se rompió el tendón rotuliano, lo que le impidió caminar por varios meses, algunas personas, creo yo con la mejor intención, le dijeron: ese es el medio que Dios utilizó para obligarla a descansar. Siendo honesto, ignoro la razón de esa certidumbre, pero hermanos, esto no es algo nuevo en el pueblo de Dios, guardando el sentido de proporción. Carlos Spurgeon fue aquejado por continuos problemas de salud. En la última etapa de su vida y en un retiro forzado del ministerio, el príncipe de los predicadores escribió sus cartas desde el sufrimiento, y en ellas una serie de reflexiones sobre la fe y la esperanza cuando el hombre de fe se encuentra bajo prueba. Sintomáticamente, introdujo sus reflexiones diciendo: la gente me decía hace algunos años: usted va a dañar su constitución física porque predica 10 veces a la semana y cosas parecidas. Pues bien, si lo conseguí me alegro. Haría lo mismo otra vez. Si tuviera 50 constituciones físicas más, me alegraría en quebrantarlas en el servicio de Cristo. La fuente de la seguridad del sufriente Spurgeon era la invariable fidelidad de Dios a sus promesas. Felizmente para David, como para cada creyente, las palabras del Señor son limpias, más que plata refinada 7 veces. El Señor promete levantarse para salvar a los suyos y guardar para siempre a su siervo del poder del adversario. Hay una tercera y última idea que David aborda aquí y clama a Dios por causa de la exaltación de la vileza. David termina su himno con un pensamiento que ha sido traducido de distintas maneras en diferentes versiones, pero vamos a ceñirnos a la traducción de Reina Valera 60. Rondando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Rashi, un comentarista judío del siglo XI, lo entendía de una manera muy simple. Cuando los villanos son elevados a posiciones de poder, ocurre una degradación en la sociedad. Hablando hipotéticamente, imagínese usted, ¿qué pasaría si un feminicida, un hombre que asesina a su propia mujer, que es ladrón, que es narcisista, que es corrupto, que usa la violación como instrumento de control a la protesta pública, llegar a la presidencia de la República? ¿Qué tipo de país dejaría?
Ahora entendemos muchas cosas. Ahora es claro por qué. Regresando a nuestro texto, vileza es una descripción de una vida disipada y despreciable. Hay tiempos cuando el lengua larga, el boca floja, el sacrílego, el bravucón, el sembrador de discordia son aclamados como héroes. Sinceramente, esto es inevitable porque el mundo siempre ha sido así. Pero cuando los fieles permiten y participan de la exaltación de la vileza, abren cajas de Pandora. Por esa razón, la tradición judía dice: en los días de Saúl murieron 4 hombres por causa de la maledicencia: Ahimelech el acusado, Doeg el acusador, Saúl el que le creyó y Abner el que no le impidió. Claro que en este episodio murieron mucho más que 4, pero al margen del número de víctimas, la responsabilidad fue compartida por sus protagonistas. Ya lo decían nuestras abuelas: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Es innegable que las enseñanzas de esta historia son vigentes para los creyentes de todos los tiempos. Oswald Chambers decía de los cristianos la frase: porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con la que midáis se os medirá, no es una suposición caprichosa, sino una ley eterna de Dios. Con cualquier juicio con que juzgues serás juzgado. Hay una diferencia entre represalia y retribución. Jesús dijo que la base de la vida es la retribución, y con la medida con la que midamos se nos medirá. Si has sido hábil para descubrir los defectos del otro, recuerda que serás medido con la misma vara. La vida te devuelve la moneda con la que pagas. La ley eterna rige desde el trono de Dios. En Romanos capítulo 2, Pablo la aplica de una manera más precisa al decir que quien critica al otro lo hace porque es culpable exactamente de lo mismo. Pero para empezar, aceptemos que no creemos todas las afirmaciones de la Biblia. Por ejemplo, ¿creemos realmente que criticamos a otras personas, en otras personas, aquello de lo que realmente somos culpables? La razón por la que vemos hipocresía, engaño, falta de autenticidad, entre otras cosas, es porque eso existe en nuestro corazón. ¿Quién de nosotros se atrevería a pararse delante de Dios diciéndole, júzgame, oh Dios, como yo juzgo a mis semejantes? Hemos juzgado a nuestros prójimos como pecador, y si Dios nos juzgara de la misma manera estaríamos en el infierno. Sin embargo, Él nos juzga teniendo como fundamento la maravillosa expiación de Jesucristo. Pero siendo sinceros, hermanos, la murmuración es atractiva, resulta tentadora, nos seduce. Es la razón por la que las revistas del corazón son tan populares. Nos permiten meternos en la vida ajena con impunidad. No solo la murmuración no solo nos impacta anímicamente, condiciona también nuestra respuesta física. Cuando alguien se acerca y nos dice: te voy a contar un secreto, pero que ni Dios lo sepa, de inmediato se iluminan nuestros ojos, cambiamos y variamos el volumen de la voz, asumimos una actitud física cerrada, etc. Lejos de esto, el cristiano necesita atender los señalamientos bíblicos sobre el uso de la lengua. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Lo dice en Efesios 4. En Colosenses 3 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hiciereis de palabra de hecho, hacedlo en el nombre del Señor.
David inicia este salmo con un diagnóstico sombrío y con una exclamación: sálvanos, oh Dios. Inicia con un clamor que parece especialmente vigente en nuestro país. Hace unos años, el doctor Jesús Zamora Jr., hijo de nuestro hermano Chuy, que es traumatólogo en Lomas Verdes, llegó a visitar al hermano y se veía cansado, se veía disperso. Me acerqué, lo saludé, le dije, lo veo cansado. Sí, estoy muy cansado. Le digo, mucho trabajo. Dice, no es la cantidad de trabajo, es el trabajo que tengo que hacer. Dice, cuando todos los días al hospital de traumatología llegan personas con todos los huesos fracturados, no porque los atropelló un carro, sino porque una persona o un grupo de personas querían pulverizar al otro, te das cuenta que somos una sociedad muy enferma. Se lo vemos todos los días. Dice, llega a ser tremendamente agobiante. Como conclusión, en los últimos años en América Latina, en nuestro país también, se ha popularizado compartir en las redes sociales brutales palizas, si no es que linchamientos de víctimas, que las víctimas propinan a presuntos ladrones que atrapan. Hace unos días se quemó vivos a 2 trabajadores de la construcción. Yo espero que la persona que salió con la bocina a anunciarle al pueblo que se juntara pueda lidiar con sus problemas de conciencia, aparte de sus problemas legales. Estos videos dan fe de la enorme frustración, de una ira contenida en una sociedad harta de impunidad, de la delincuencia y la ineficacia de las autoridades. Por motivos como este, David clamaba por la intervención divina. La lengua de Doeg abrió la cerradura de su propia caja, librando una verdadera legión de calamidades. Exacerbó la paranoia del rey Saúl, su delirio de persecución, y una vez desatada buscó aplacarla con su propia mano. Ante la negativa de los hombres del rey de matar a los sacerdotes de Nob, actuando como un funcionario que quiere un ascenso o un aumento de sueldo, Doeg mostró iniciativa, creatividad y eficacia. Con su propia mano mató 85 sacerdotes, a sus mujeres, a sus niños, a sus bebés de pecho, a sus ancianos, a sus asnos, a sus bueyes, a sus perros. No dejó con vida nada de lo que se movía en ese lugar. Por hombres como él, la Biblia dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún la 7ª abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que trama pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre sus hermanos. Pero Doeg rebasó los límites de la abominación humana. En semejante orgía de sangre, David, a pesar de todo, siguió confiando en la fidelidad a la promesa divina. Sabía que el Señor guarda al justo de esta generación y de sus valores empobrecidos, pero sabía que el propio justo también debe guardarse de estas cosas. Cuando Pablo habla de este asunto, no le da vueltas, llama las cosas por su nombre. Llama a la murmuración, al chisme, a la maledicencia, dar lugar al diablo. Señalamos esto porque cuando decimos que la vida cristiana no es fácil, generalmente pensamos en pecados grandes y escandalosos. Y se nos olvida que Salomón dice que las zorras pequeñas echan a perder las vides. Cuidado, dar lugar a la lengua mala puede traer consecuencias funestas para nosotros y para nuestro entorno. Este es uno de los campos donde sí se aplica la ley de la siembra y la cosecha. Pablo dice en Gálatas 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es pues menester decidir no murmurar de la misma forma como decidimos no robar.
En Levítico 6:1, murmurar y robar son el mismo pecado. En el mismo versículo se mencionan, porque murmurar es robarle la honra al prójimo. Claro, nunca falta quien hace de la cacería de su prójimo su deporte favorito, quien hace de la honra de su hermano su postre predilecto para la sobremesa. Puede disfrazar su deleite con un matiz pastoral. Quiero compartirte una carga espiritual, quiero compartirte un motivo de oración. Es bueno compartir nuestras cargas, hermanos, pero eso no debe dar lugar al chisme. Puede justificar su pasión con un barniz de intelectualidad. Es que nos gusta analizar y debatir sobre las carencias de la iglesia, pero es maledicencia. La mala lengua no solo intoxica la vida del pueblo de Dios envenenándolo con recelo e hipocresía, sino que puede provocar efectos insospechados. Puede hacer brotar raíces de amargura que contaminen a muchos, dice Hebreos capítulo 12. Pero esas raíces producen frutos que no terminan en nosotros, sino alcanzan a nuestros propios hijos, vacunándolos contra el Evangelio. Sería necio exponer a nuestros hijos a una atmósfera insana y esperar que tuvieran un sano desarrollo espiritual, social y emocional. Sería necio exponerlos a una atmósfera tóxica y esperar que no se intoxicara. Hay quienes destruyen la honra de su hermano delante de sus hijos y luego le reprochan a la iglesia a la que han calumniado que sus hijos ya no están allí. Pero el Señor Jesús fue mucho más allá al advertirnos que incluso las palabras ociosas, las que hablamos solo por tener boca, de esas también le daremos cuentas al Señor. En síntesis, una vez abierta la caja de Doeg, libró terribles calamidades, destruyó a quienes la abrieron, profanó la naturaleza de un reino teocrático, convirtiéndolo en objeto de rapiña, cegó la vida de inocentes que nada tenían que ver con las intrigas del poder. Bien lo dijo el apóstol Santiago: mirad cuán grande bosque puede devastar un pequeño fuego. Una vez más, hermanos, cuando los griegos quisieron explicar el problema del sufrimiento, inventaron el mito de la caja, el del ánfora de Pandora. Era una ánfora, no una caja. Y dicen que cuando los dioses quisieron castigar a los hombres, crearon a la mujer. Ya desde allí, hermanos, vemos la postura gentil y pagana frente a la mujer, que luego influyó al cristianismo por Aristóteles, dañando terriblemente al pueblo de Dios. Ustedes saben, hay iglesias donde la mujer calladita y así se ve más bonita. La Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia no enseña eso. ¿Qué haríamos sin el trabajo de las mujeres en la iglesia? ¿Qué sería el pueblo de Dios sin las manos y el corazón de sus siervas? Bueno, los griegos dijeron, para castigar a los hombres, hicieron a la mujer y le dieron una ánfora con la advertencia de que no la abriera. Pues justo lo que hizo, ¿no? La abrió y salieron todas las calamidades, la vejez, la pobreza, la enfermedad, la muerte. Incluso decían los griegos, y el último mal que salió fue la esperanza. Para ellos también era una calamidad la esperanza. Los mitos son explicaciones no racionales o intentos de explicación no racionales de la realidad. Y son fascinantes, hermanos, por la manera como describen la naturaleza humana. Desde entonces, la caja de Pandora significa: hay cosas intocables. No abras esa caja porque te vas a complicar. En el pueblo de Dios hay cajas de Pandora. Una de ellas es la lengua mala. El texto, hermanos, nos habla de la caja de Doeg. La abrió con su propia lengua y provocó una espiral de violencia, de devastación. Profanó la naturaleza santa de un reino teocrático. Cegó la vida de gente que no tenía nada que ver con las intrigas del poder, razón por la cual David clama: salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Cuando vemos el contexto posible de este salmo, entendemos el clamor de David
y entendemos también la seguridad que tenía en su Señor, porque por la opresión de los pobres, por los gemidos de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y pondré a salvo a los que por ellos suspiran. Que Dios nos permita, hermanos, como dice Pablo en su palabra, usar la boca para la necesaria edificación, para bendición del prójimo, para glorificar a nuestro Dios, para asumir compromisos de vida, hermanos, con una forma de vivir que dé testimonio al mundo de que el reino de Dios no es una utopía, no es un sueño de opio, es una realidad materializada en donde Dios es el Rey, en medio de su pueblo, en medio de su familia. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque nos permites volver a tu palabra y encontrar en ella señalamientos respecto a aquellas cosas que resultan tan tentadoras para nosotros y que sin embargo significan la oportunidad de destruir, Señor, tu obra y de atentar contra tu reino. Permítenos, por el contrario, usar la boca para la necesaria edificación, para cantar a tu nombre, para glorificar, Señor, tu obra, para compartir tu palabra y para dar testimonio de quién tú eres y de lo que haces. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.